yo creo. Eres un ser superdotado, superdotado. Hola, Denise, qué bueno verte. Hace tiempo que no te veía. Qué bueno. Para que sepa que estoy aquí, profe. Muy Y para bien. que no me pregunten Yo camino así, nada. Juan, porque así voy más rápido. Excelente, me parece súper bien que prendan las cámaras para verlo, pues ya Muy no bien. me acuerdo de algunas caritas. Profe, es que me cambiaron el mueble, ahora el computador me queda muy arriba. No importa, La Denise me inspiró. da lo mismo dónde están, cómo están, si están con pijama, da lo mismo. Lo importante es que nos veamos de vez en cuando. Ustedes me ven todas las cosas. Profe, si prendo mi cámara, me ven mis patas. No importa, da lo mismo. Soy cis de la Denise. Da lo mismo, chiquillos. Lo importante es vernos de repente. Ustedes me ven todas las clases a mí, pero yo no los veo a ustedes en muchas clases. Veo siempre lo mismo, al Julián, a Juan Cristóbal, al Antu, al Ignacio de repente que abre su cámara. Pero es importante de repente vernos, chiquillos. Así es que si quieren prender la cámara pueden hacerlo y sería súper bueno. Profe, dígame. no es que el Ignacio a veces prenda su cámara, es que el Ignacio a veces aparece porque tiene como problemas con su correo. Tiene problemas con el internet, parece el Ignacio. Bueno. Hashtag no a BTR. Sí, yo creo. Vamos a hacerle una funa o algo así. Ya, chicos, vamos a comenzar. Les voy a dar las notas de la prueba del miércoles pasado. Para que veamos cómo les fue. En general las notas están bastante buenas. Solo hay 2 notas rojas. Voy a decirlas entonces. Entre ellas yo. Veamos. Eso, No, me equivoco. Dígame, no me equivoco. No diré nada, Denise. Hay 2 notas azules. Ya. Ah, ya, entonces me la pasa el privado, profe. Es que... Ya, silencio. Agustina Barca 6.2, Paulina Almeida 4.2, Tomás Arce 6, Sofía Baczynski 6.6, Bárbara Bustamante 6.4, Bastián Bustamante 4, Mateo Carancio 5.1, Agustina Catalán 6.5, Juan Cristóbal 5.2, Benjamín Cosio 6, Benjamín Daza 6.4, Lucas Fuensalida 5.6, Martina Galás 4.4, Karina Garcés 5.2, Ignacio González 4.3, Lisette Jara 6, Isidora Malwe 6.2, Vicente Martínez 5.5, Diego Medina 5.6, Diego Moraga 6.6, Agustín Miller 4.7, Mara Orellana 6.5, Agustina Ortiz 5.1, Luis Pino 5.5, Denis Quiroz 5.7, Julián Rojas 5.5, Denise Seguel lo siento 3.8, Catalina Sepúlveda 4.3, Raúl Silva 5.6, Ámbar Toledo 4.9, Antu 6.4, Vicente Vázquez 5, Bárbara Vergara 3.8, Constanza Vidal 5.1 y Constanza Espinosa 5.3. ¿Ya? Esas son las notas, chiquillos. ¿Profe? Dígame. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Colomba. ¿Profe? ¿Estás bien, Colomba? No tan bien, pero no igual a clase. Pero ya conectada, muy bien. Profe, ¿qué está dando? ¿Qué nota? Usted no estuvo en la prueba, mi amor, porque la hicimos el miércoles pasado. Ah, no estuve. La prueba recuperativa, Colomba, la voy a tomar este miércoles a las 3 de la tarde. Te mandé un correo, ¿ya? Para que estudien, para que no se le vayan juntando las pruebas. Valentina León está. Valentina León está. Veamos si está la Valentina León. No, no está. Diego Aguilera está. Diego Aguilera tampoco. Y la Martina Acevedo. Martina Acevedo también vea su correo porque le mandé para que dé la prueba atrasada el miércoles a las 3 de la tarde. ¿Ya? Hola, profesora. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Bien, lamento por tardar tanto en entrar. No se preocupe, mi amor, estábamos solamente dando las notas. Paulina Almeida, déjame ver, Paulina Almeida, un 4,2, Pauli. Ya, chicos, vamos a ver.
Siempre enciende la cámara el Ignacio. No, pero ahora el Ignacio está bien, pues viste ahí, ahora se ve súper bien. Ya chicos, bueno, dejamos atrás lo que tiene que ver con la organización de la colonia, ¿cierto? En América, principalmente en Chile. Vimos también que entró en la prueba la configuración de la sociedad estamental. Vimos las etnias que se dieron, origen acá en América con esta mezcla de mestizaje entre los españoles, los indígenas y los africanos que llegaron a nuestro país, a nuestro continente. Y vimos también el rol de la ciudad, cómo estaban organizadas las ciudades, vimos aspectos de la evangelización y vimos también lo que era el sincretismo, principalmente religioso, en América a partir de toda esta fusión de sociedades, de culturas, de formas de ver el mundo, cosmovisiones, ¿cierto? Hoy día vamos a seguir con el mundo colonial. Hoy vamos a hablar de la economía colonial, de cómo se llevaba a cabo este desarrollo económico que tenía que llevar a cabo España con todas las materias primas que había encontrado en América, ¿cierto? Y vamos a ver cómo funcionaba esto, cómo se llevaba a cabo este comercio y cuál era la base de la economía en la colonia entre España y América. Ya, vamos a ver entonces el Power. Esta es la primera clase de la semana 13 y hoy es lunes 31, el último día de mayo. Nuestro Profe, ¿se conectó la Barbie León? ¿Perdón? Ahí se conectó la Barbie León. Ya. Valentina León, el miércoles voy a tomar la prueba pendiente de historia que me debe hija. Vea su correo, nos vamos a conectar en el mismo link de la clase, ¿ya? Para que se ponga al día en la evaluación y no tenga que dar la prueba global. Listo. Hoy entonces nuestro objetivo es conocer las características de la economía colonial, ¿ya? ¿Cómo se llevó a cabo esta economía, este comercio? En pleno auge del mercantilismo, recordemos que el mercantilismo era un sistema de comercio que se basaba en que el lugar o el país más poderoso era el que acumulaba más metales preciosos, ¿cierto? Oro, plata y metales que en América habían encontrado los españoles y los portugueses en mucha abundancia. En pleno auge del mercantilismo, la colonización de América tuvo como principal objetivo la explotación de recursos y la extracción de los metales preciosos. A partir de las posesiones de tierra por parte de los conquistadores, se establecieron distintas regiones y unidades productivas y al mismo tiempo diferentes sistemas de trabajo. Este complejo proceso se dio en un contexto de intensificación de las relaciones comerciales internacionales, en las que América se incorporó como un continente caracterizado por la exportación de productos que iban desde el oro y la plata hasta el algodón, azúcar, tabaco y café. Esas eran las principales exportaciones que tenía España y que había encontrado en América. Tenemos acá una pintura que refleja este tipo de comercio, ¿cierto? A través de las carabelas, ¿cierto? De los barcos españoles, se hacía el comercio de los distintos productos que, valga la redundancia, se producían en América. Tenemos acá el contexto espacial en el que nos vamos a situar. Tenemos América con sus principales puertos y los principales puertos a los que llegaba en España. Tenemos en la parte izquierda, ¿cierto? En la parte oeste del mapa, tenemos Valparaíso, el Callao,
Portobelo, Cartagena de Indias, Veracruz, La Habana y Santo Domingo. Estos eran los principales puertos en los que se llevaba a cabo el comercio en la parte oeste de América. Y en la parte este tenemos a La Plata, que pertenece a lo que hoy es Argentina. Todos estos productos que se embarcaban en estos puertos en América llegaban al puerto de Cádiz y al puerto de Sevilla, principalmente, ambos ubicados en España. Vamos a ver cómo organizamos el tiempo, cómo nos vamos a situar temporalmente para ver esta parte de la historia. En 1503 se establece la Casa de Contratación en Sevilla. Recuerden que la Casa de Contratación era un lugar donde se veía todo lo que tenía que ver con el comercio que se llevaba a cabo entre España y las colonias americanas. También en 1503 se realizó la institucionalización por real provisión del repartimiento de indígenas. En 1505 el establecimiento de la encomienda de indios, es decir, el hecho de que se le entregaba un grupo de indios a un encomendero o a una persona que se supone que tenía a su cargo este grupo de indios para evangelizarlos, para cuidarlos y a su vez también para que los indios trabajaran para él, ¿cierto? En 1512 tenemos la promulgación de las leyes de Burgos para controlar los abusos de los encomenderos. Esta entrega de un grupo de indios a los encomenderos, es decir, a la gente que se supone que tenía que alimentarlos, tenía que evangelizarlos, tenía que educarlos a cambio de que ellos trabajaran para él, dio lugar a un montón de abusos, ¿cierto? No los evangelizaban, no los cuidaban, no los educaban y realmente los tenían más que como una fuerza de trabajo, los tenían más como esclavos, ¿cierto? Entonces, en 1512 se produce la promulgación de las leyes de Burgos que eran para proteger a estos indígenas de los abusos de los encomenderos. En 1542 está la promulgación de las leyes nuevas con el fin de regular la encomienda y los trabajos forzosos, es decir, que ya no los podían tratar como esclavos. En 1543 está la instauración del sistema de flotas y galeones para el transporte de las mercancías entre España y América. Pasamos a 1600 y tenemos en 1609 finalizó el reinado de Felipe II y durante su mandato España alcanzó su plenitud como imperio ultramarino. Recuerden, ultramar, todo lo que está más allá de el alcance de lo que antes conocían los españoles. En 1621 nace la Compañía Neerlandesa, es decir, holandesa, de Indias Occidentales, cuyo objetivo era introducirse en el mercado de las especies asiáticas. En 1680 tenemos el traslado de las actividades comerciales de Sevilla hacia Cádiz, es decir, ya no llegaban los productos al puerto de Sevilla, sino que al puerto de Cádiz. En 1687 ocurrió un terremoto en Perú que acabó con las cosechas de trigo. Imagínense lo terrible que debe haber sido ese terremoto. En 1700 asume Felipe V como primer rey de la dinastía Borbón. En 1720 se establece el sistema de navíos de registro. En 1765 se dispone la apertura de nuevos puertos autorizados para comerciar. Y en 1778 se dictó el reglamento de libre comercio entre España y sus colonias. América y el comercio atlántico. Tras la conquista y colonización de América se establecieron vínculos comerciales entre Europa, América y África. Tanto España como Portugal realizaron un intenso intercambio con sus colonias, lo que no impidió que el resto de las potencias europeas, como Inglaterra, ¿cierto?, se interesaran y obtuvieran beneficios y riquezas. De esta manera, se establece una red intercontinental que da origen a un comercio global. Ya no era solamente el comercio entre Europa y el Medio Oriente, sino que además entra en juego África y América con toda su
materia prima. Una particularidad entre el comercio de los siglos XVII y XVIII fue la relación entre Europa, África y América, que dio origen al triángulo comercial atlántico. Esto se debió a las relaciones entre las metrópolis y sus colonias, cuyo intercambio incluía no solo productos, sino también mano de obra esclava proveniente de África Occidental. ¿En qué consistió el comercio atlántico de los siglos XVII y XVIII? ¿Qué efectos tuvo? Y aquí vamos a ver un documento que está en la página 92, que dice: ahora se crea la primera unidad del mundo. Las técnicas circulan velozmente, los productos y los tipos de alimentación se difunden. La cocina española, el trigo, el carnero, los bovinos, es decir, las ovejas, se introducen en América a más o menos largo plazo. El maíz, la papa, el chocolate, los pavos llegan a Europa, ¿ya? En los Balcanes, es decir, en Grecia, las pesadas confituras turcas van penetrando lentamente las bebidas turcas o la manera turca de prepararlas. Una vasta economía mundial extiende sus hilos alrededor del globo. El camino de las monedas del Imperio Español acuñadas en las casas de moneda americanas se hace cada vez más largo y tras el viaje transatlántico llegan en pequeñas o grandes etapas hasta el extremo oriente para ser cambiadas por especias, sedas, porcelanas, perlas, etc. Es decir, este texto habla de la globalización del comercio. Lo que antes era solamente un intercambio entre Europa y el Medio Oriente, ahora se ve enriquecido por los productos que existían en América, que son llevados a Europa, y también los productos que son traídos desde Europa hacia América. Luego tenemos un mapa que nos muestra el comercio transatlántico del siglo XVIII, y aquí tenemos todas las rutas que se efectuaban en ese espacio de tiempo. Tenemos las rutas españolas que van desde la costa de México, todos los países de América Central, Colombia, Perú, Chile, Argentina, ¿cierto? Se iban por el Atlántico y también cruzaban por el Océano Pacífico. Dígame. ¿Aproximadamente cuánto se demoraba cada viaje, más o menos? Desde Chile, por ejemplo, hasta España. Meses. Desde Chile hacia España se demoraba meses. ¿Viajes de años? No años, no años. El viaje que hizo Hernando de Magallanes y que dio la vuelta al mundo se demoró prácticamente un año, ¿ya? Pero él fue haciendo escalas en muchas partes para ir identificando los territorios que iba recorriendo, ¿ya? Pero el comercio entre el virreinato del Perú, que abarcaba hasta Chile, ¿cierto?, y España, se demoraba meses, 2 o 3 meses aproximadamente, ¿ya? Tenemos en lila las rutas españolas, tenemos en rojo las rutas portuguesas, ¿cierto?, que principalmente tenían comercio con Brasil, desde donde sacaban el café, ¿cierto?, principalmente, y el algodón. Tenemos en verde las rutas inglesas, que tenían principalmente su comercio con las colonias que tenían en Norteamérica, ¿cierto? Tenemos en celeste las rutas francesas, que también tuvieron algunas colonias en Norteamérica. Tenemos la ruta holandesa, que tenía principalmente comercios con el continente asiático y el continente de Oceanía. Y por último tenemos el comercio triangular, es decir, este triángulo transatlántico que se hace mención en el texto que leímos recién, que tiene que ver con un comercio entre América, entre Europa y entre África. Entonces, ¿es donde nacieron los piratas? Estos piratas. Claro, pero vamos a ver ahora que después de todo este intercambio internacional, ¿cierto?, de muchas naciones,
van a ser desde España el monopolio comercial, y cuando nace el monopolio comercial, cuando España le prohíbe a las colonias americanas tener comercio con otras naciones que no fueran solo ellos, solo los españoles, surgen los corsarios y los piratas que fueron principalmente ingleses, ¿ya? Y que llegaron a nuestro país, ¿cierto? Sir ¿Qué Francis eran los corsarios? Los corsarios son parecidos a los piratas, ¿ya? Es otra forma de llamarlos, Ah, ok. ¿ya? Y que llegaron a nuestro país, por ejemplo, uno muy conocido que llegó a nuestro país fue Sir Francis Drake, y que gran parte de su contrabando lo hizo en el puerto de Coquimbo, ¿ya? Luego viene el monopolio comercial español. Debido al auge del comercio a escala global, es decir, este comercio que ya estaba haciendo a nivel de todo el mundo, ¿cierto? La corona española impuso una serie de medidas para impedir que el resto de las potencias europeas se relacionara con sus colonias. Es decir, los españoles eran comilones, querían solamente las riquezas que habían en América, los querían solamente para ellos, no que el resto de las potencias mundiales, digamos, pudieran tener comercio con las colonias españolas en América. La corona deseaba que todo el producto obtenido de sus posesiones territoriales fuese traspasado a la metrópolis, es decir, a España, además de mantener la soberanía económica y la jurisdiccional sobre ellas. De esta manera, España, mediante la Casa de Contratación y otras instituciones, estableció el monopolio comercial en América. ¿Qué características tuvo este monopolio comercial? A partir de la década de 1560, época en que aumentó enormemente la exportación de plata americana, la corona tomó mayores medidas para controlar y defender el comercio transatlántico, adoptando un sistema de flotas custodiadas por buques escolta. Todos los embarques que tenían origen en España debían transportarse en una de las dos flotas a las que cada año se permitía navegar a las Indias. La flota de Nueva España, llamada flota a secas, zarpaba de Sevilla en la primavera con rumbo a Veracruz. La segunda flota, en la que se incluían barcos con destino a puertos del litoral norte de Venezuela, partía en agosto, para nombre de Dios, con mercancías dirigidas a América del Sur. Como esta flota volvía a la metrópolis con invaluables cargamentos de plata de Potosí, la escoltaban unos 6 galeones, lo que en el tiempo le valió precisamente el nombre de flota de galeones, ¿ya? Es decir, hacían traslados seguros que se llamaban, ¿ya? Es decir, un barco muy cargado con mucha plata o con mucho oro o con algún cargamento valioso, iba muy cargado y al lado de ellos iban estos galeones que eran embarcaciones menores, ¿cierto? Que la iban custodiando. ¿Para qué? Para protegerla de los asaltos que hacían los piratas o los corsarios ingleses o de otras nacionalidades. ¿Alguien me iba a preguntar algo? No, nada. Ah, ya. Y en el documento B dice, en la Edad Moderna, Sevilla y la Baja Andalucía constituyen el centro del tráfico con el Imperio Español de ultramar, punto de convergencia del sistema de rutas organizadas que forman la carrera de Indias y de otras complementarias. Como cabecera del monopolio de las Indias, Sevilla canaliza la entrada de un tesoro que revoluciona la economía europea. El excepcional volumen del tráfico naval se refleja en la cifra de 10.635 naves, con un total de 2.168.700 toneladas que zarparon de estos puertos rumbo a las Indias entre 1504 y 1650, es decir, un gran volumen de comercio, un gran volumen de traslado de mercancías. Tenemos acá la vista del puerto de Sevilla en una pintura, ¿cierto?, hecha por el señor Alonso Sánchez Coelho, ¿cierto?, que fue un pintor renacentista español y se desempeñó como pintor para la corte de Felipe II, ¿sí? Aquí podemos ver el gran despliegue de naves,
¿cierto?, que habían en este puerto en esa época, ya que era muy, muy importante el despliegue de estas naves, ¿cierto?, para el comercio entre España y América. Tenemos acá el monopolio comercial, ¿cierto? Comparado esto con esto, hay gran diferencia, ¿cierto? Acá había un amplio comercio entre Europa y América, y vamos a ver ahora que con el monopolio español solamente se podía comerciar con ellos. Tenemos en rojo las rutas de las flotas de los galeones, ¿cierto? En azul tenemos las rutas subsidiarias del Mar del Sur, es decir, comercio solamente entre los puertos de América del Sur, Concepción, Valparaíso, Arica, El Callao, Lima. Luego tenemos Guayaquil, luego tenemos Panamá, y en Centroamérica tenemos La Habana, Veracruz, Acapulco en México por el lado de oeste, ¿cierto? Tenemos Cartagena de Indias, no Cartagena de nosotros, pues Cartagena de Indias, tenemos la isla de Guadalupe y tenemos el puerto de La Habana, muy importante. Los puertos autorizados para el comercio están marcados en rojo, es decir, los puertos marcados en verde, que eran puertos de tránsito comercial, llevaban todo lo que tenían que mandar a España hasta Panamá, Portobelo y Cartagena, para ahí llegar los galeones y llevarlos hasta España. Tenemos la presencia de piratas, aquí tenemos, si ustedes ven marcado con estos barquitos negros, tenemos dónde llegaban los piratas a robar los cargamentos que llevaban los barcos españoles. Y tenemos ya marcado con colores los virreinatos que ya los habíamos visto, el virreinato de Nueva España, amarillo, más cafecito, ¿cierto? El virreinato de Nueva Granada, en naranjo el virreinato del Perú y en moradito o lila el virreinato del Reino de la Plata. Sí, del Río de la Plata. Dígame. Los barcos se defendían con cañones, ¿cierto? Sí, pero pero ¿quién creó los cañones o dónde se fabricaron? Eso es para... los cañones generalmente, yo no lo sé a ciencia cierta, pero la pólvora es del Medio Oriente, es de China. Entonces me imagino que de allá tuvieron la idea de crear los cañones como para poder defenderse. Y los deben haber adoptado los europeos y ponerlos en sus barcos para poder defenderse, no tan solo de los piratas, sino que de otras fuerzas que intentaban robar los cargamentos en este largo viaje que hacían entre España y América. ¿Ya? ¿Los europeos en algún momento intentaron asaltar o conquistar China? No, porque China ya estaba constituida. Ya llegaron hasta cierta parte, los europeos, recuerda en el Imperio Romano de Oriente, llegaron hasta cierta parte, pero no pudieron llegar tan allá, ya no pudieron llegar con sus dominios tan allá como a China, porque además China era una potencia ya cuando los europeos trataron de expandir sus territorios, ¿ya? Vamos a la actividad. Tienen que responder las siguientes preguntas que están en la página 93 y ver los documentos que están en la página 92 y 93. A partir de la fuente A, que es un documento que ya lo leímos, expliquen por qué se puede hablar de una economía global, ejemplifiquen considerando la fuente B, que es el mapa que vimos, donde estaban todas las rutas de todo el mundo, ¿ya? Luego dice de qué manera las ferias se convertían en una instancia comercial de intercambio de productos de diferentes lugares. Respondan a partir de las fuentes A y D. Número 3, según las fuentes, ¿qué continente obtenía mayores beneficios de la ruta comercial triangular? Es decir, el comercio entre América, África y España. ¿De qué forma esta ruta habría influido en el posterior desarrollo de cada continente? Y por último,
a partir de las fuentes C y E, elaboren un relato en primera persona, personificando a una persona de origen africano que debe embarcarse hacia América, como si ustedes fueran una persona africana que la traen a América. Consideren los métodos ocupados, las personas con quien se relaciona, su lugar de destino y las condiciones de su viaje. Es decir, la actividad entera de la página 93. ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Quién es Alejandra Bray? ¿Alguien sabe quién es Alejandra? El Diego. Aguilera. No entendí nada porque hablaron todos juntos. El Diego Es el Diego Aguilera. Aguilera. La mamá del Diego Ah, Aguilera. el Diego Aguilera, perfecto. Yes. Muy bien. Hola, Diego. Ella te entrega hace caleta de rato. Ya, ¿Profe? muy bien. Sí, porque quería entrar, pero yo no estaba Pero, presentando. ¿qué? Dígame. Oiga, una pregunta. ¿Cuándo va a pasar Dígame. las guerras mundiales y la revolución rusa y francesa? Eso se pasa en primero medio. ¿En serio? Sí, ¿Acaso lo vemos en la época colonial? Y la... sí. Sí, No. solamente eso. No llegamos a esa instancia. No llegamos tampoco a la era de la industria. Revolución industrial vamos a ver un poco. Oh, Vamos a ver la revolución industrial, pero la primera y la segunda guerra mundial se ven primero medio. con la revolución rusa y francesa, todas esas se vieron en el primer y segundo. Puede ser que alcancemos a ver algo de eso. No sé si está en el currículum priorizado. Oh my God. Recuerden que este año estamos con el Profe, tenemos que responder de la 1 a la 4 de la página 93. Sí, mi amor. Voy a poner el objetivo en el chat para que puedan copiarlo antes de comenzar la actividad. Recuerden que es siempre importante tener claro qué es lo que estamos tratando de aprender, ¿cierto? Es decir, tener claro el objetivo, ¿sí? Muy bien. Ahí está. Ah, ya lo había puesto el Ignacio. Muy bien, Ignacio. Ahí siempre un paso adelante. Muy bien. Las preguntas no es necesario ponerlas en el cuaderno, Diego, pero tiene que poner el número de la página donde están las preguntas para después poder ubicarlas si necesita estudiar de ahí. Profe, ¿Qué manda? cuando lleguemos a clases presenciales, ¿usted va a pedir el cuaderno entero y va a sacar una nota de ahí? Obvio, ¿O no? obvio. Si ¿En serio? usted las actividades se supone que las está haciendo en su cuaderno. Sí. Tengo- Ah, vale. yo tengo- Entonces, la diera como para, mandar hasta la semana diera para poner una nota más. Claro, para poner Ah, el trabajo en clase, o sea, el trabajo en casa. Yo tengo todas las actividades hechas desde la semana 1 hasta esta semana. Perfecto, muy bien. ¿Qué hay que hacer? Hay que responder las preguntas de la página 93, la actividad de la página 93. Eso hay que hacer. No se manda, recuerde que había que mandar las actividades solo hasta la semana 10. Y de ahí en adelante usted ya es bastante grande y responsable como para saber que la actividad tiene que hacerla igual, pero no es necesario que me la mande como evidencia. Página 93. ¿Qué más les iba a decir? Recuerden las personas que me deben la prueba, que son, voy a volver a repetirlo, Acevedo, Aguilera, León y Soto, están citados para el miércoles 2 de junio, es decir, este miércoles, a las 15 horas, para rendir la prueba atrasada. Si no quiere dar la prueba global, conéctese el miércoles para dar la prueba atrasada. Nos vamos a conectar en el mismo link de clases. Dígame. Cuando usted dio tiempo para hacerla hasta las 10:30, a mí no me dejó hacerla. ¿Por qué no te dejó hacerla? Ya, bueno, va a tener que conectarse entonces el miércoles. ¿Ya, mi amor? Conéctese el miércoles para dar la prueba a las 3 de la tarde. ¿Ya, Diego? Porfis. El miércoles va a tener que dar la prueba.
Se conecta por el link de clases, el mismo link que estamos conectados ahora, y damos la prueba el miércoles a las 3 de la tarde. ¿Hay alguna pregunta, chiquillos, con respecto a lo que vimos? No, profe. ¿No? ¿Está todo claro? Ninguna, profe. Muy bien, Claro, profesora. muy bien, excelente. Claro, 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 claro. Claro como el Claro. agua. Claro como el agua. Un paquete por 10.390 pesos. Ah, ¿estás de promotor? Sí. Ya, voy a pasar lista. Por favor, poner atención. Hoy estamos a 31. 31. Profe, también me cuesta mencionarlo en inglés, 31. Son difíciles. No, 31. Aprende. 31. Sí, Aprende. Después del 19 se vuelven difíciles los números en inglés. Tomorrow, 1 June. Oye, vi en el calendario y tuvieron hartas pruebas hoy día. Tuvimos 2. Sí, tuvieron 2 pruebas. Es estresante hacer pruebas, profe. Ay, qué tan estresante. Sí, es muy estresante. Ya. Pero ¿cómo, Diego, preguntando cuáles pruebas? ¿Usted no se conectó a las pruebas? Aparentemente no, porque en las 2 clases que tuvieron anteriormente tuvieron pruebas. Nadie lo sabrá, profe. Ni siquiera sabe si es verdad que hubo pruebas. Nadie lo sabe. Ay, qué terrible. Ya. ¿Tiene pruebas? Sí, hubo pruebas. Paso lista. Agustina Abarca. Agustina Abarca está. La veo en la lista. Y ahí está. Muy bien. Profe puso presente. Una pregunta a Sí. todos. La última actividad fue de la página 89, ¿cierto? Ya yo no me acuerdo. Puede ser. A ver, déjame ver. Sí, porque si es de la 89 es que estáis bien. Sí, ¿Sí? Ah, entonces voy bien. Ve, profe, también tengo todo. sí, es la misma. Diego Aguilera está ahí. Muy bien. Don Diego. Paulina Almeida. Presente. Muy bien. Tomás Arce. Tomás Arce está. Muy bien, ahí en el chat. Sofía Bajinsky. Hola, Presente, profe. muy bien. Bárbara Bustamante. Muy bien, ahí está la Barbie. Bastián Bustamante. Bastián Bustamante. Veamos si está en la lista, don Bastián. Presente, profe. Ah, ahí está, muy bien. Mateo Carancio. Mateo está ahí, muy bien, aguantando. Agustina Catalán. Presente, profe. Muy bien. Juan Cristóbal está ahí, muy bien, como siempre. Benjamín Cosio. Benjita, ahí está muy bien. Benjamín Daza. Ahí también en el chat. Lucas Fuensalida. Presente, creo. Muy bien. Martina Galás. Martina Galás. Ahí está, muy bien en el chat. Karina Garcés. Karina Garcés. Yo vi a la Karina. Debe haberse desconectado, porque la vi. Ignacio González, ahí está el Ignacio, lo vi. Muy bien, Ignacio. Lisette Jara. Está ahí en el chat, muy bien. Valentina León. Ahí en el chat también. Valentina, no olvide nuestra cita el viernes, o sea, el miércoles. Isidora Malhue. Presente. Muy bien. Vicente Martínez. Vicente Martínez. ¿Está el Vicente Martínez? No, no está. Diego Medina. En el chat, muy bien. Diego Moraga. Muy bien, Diego. Agustín Miller. He estado en Agustín Miller. Veamos, Agustín. No, no está Agustín Miller.
Mara Orellana. Presente, profe. Muy bien. Agustín Ortiz. Parece que está en el chat. Sí, muy bien. Luis Pino. Ahí está en el chat. Presente, profe. Muy bien. Denis Quirós. Presente, profe. Muy bien. Julián Rojas. Presente. Ahí está don Juli, como siempre. Denise Seguel. Presente, profe. Muy bien. Catalina Sepúlveda. Ahí está en el chat. Raúl Silva. Presente, profe. Muy bien. Ahí llegó don Agustín Miller. Muy bien. Colomba Soto. Presente, profe. Muy bien. Ámbar Toledo. Presente, profe. Muy bien. Antu, ahí está el Antu, lo vi. Presente, profe. Como siempre, muy bien. Vicente Vázquez. Vicente Vázquez. ¿Está? Presente. Ah, ahí está. Muy Acá estoy, bien. profe. Está ahí. Sí, mi amor. Bárbara Vergara. Bárbara Vergara. Bárbara Vergara no está. Constanza Vidal. Presente. Muy bien. Constanza Espinosa. Presente. Perfecto. Muy bien. Muy bien. La Martina Acevedo no está. Martina Acevedo está. La veo en la lista, pero no me contesta la Martina Acevedo. Dígame, Profe. dígame. La 3 dice, según las fuentes, que continente obtenía mayor beneficios. Ajá. Y como no pone una fuente en específico como documento A, un ejemplo, en todas las fuentes tenemos que buscar dónde está. No, porque dice, según las fuentes, ¿cuál crees tú que era el continente que tenía mayor beneficio? A lo mejor no el continente, pero el país. ¿A cuál cree? En mi opinión, yo tengo que decir Claro. cuál creo que era. Claro. Ya. ¿Cuál crees tú que era el que tenía mayores beneficios? Con este comercio, con el triángulo que había entre Europa, África y Asia y América. Profe, Dígame, Lucas. no entiendo qué demonio está pasando en la C. Porque en la 4 me dice a partir de la fuente C, pero en la C no sé. Veo un par de personas, alguien matando a alguien y una persona con una bandera blanca. Y Dice, un montón de personas y otras. letra C, dice, ¿cómo se llama la pintura? Se llama el comercio de esclavos. Algo. Pintura. Perfecto. Se llama el comercio de esclavos. Entonces, ¿qué te está representando ahí? El maltrato que había de los negros, ¿cierto? Que se comerciaban como esclavos, se vendían, ¿cierto? Se vendían, se compraban y se llevaban a América para hacer trabajos. Entonces dice, y además con el documento E, que en el documento E dice, es conocido el resultado del comercio de esclavos, la travesía del Atlántico, siempre terrible para los esclavos amontonados en espacios estrechos. Este viaje, sin embargo, no es más que un elemento de sistema de comercio triangular que practica cualquier nave que lleva anclas en la costa africana, sea portuguesa, holandesa, inglesa o francesa. Un barco inglés irá a vender sus esclavos a Jamaica, volverá a Inglaterra con azúcar, café, índigo y algodón, y luego pondrá rumbo nuevamente a África. En cada vértice del triángulo se realiza una ganancia y el balance total del circuito es la suma de los balances sucesivos.
según la pintura y lo que dice en la fuente C, elabora un relato en primera persona, es decir, como si tú fueras un esclavo negro, como si tú fueras eso. Y tienes que narrar qué sentirías, cómo sería tu viaje, cómo sería tu trabajo, cómo te sentirías si te sacaran del lugar donde tú vives y te trajeran a América, a un lugar donde tú no conoces y a donde te obligaran a trabajar sin paga y además con un maltrato. ¿Cómo te Me sentirías? acababas, te mataban, ¿cierto? Algunos morían por los malos tratos, pero Pero por escapar, te mataban. claro. Mejor yo hubiese preferido escapar, estar O soportando. te perseguían hasta que te recuperaban y te llevaban de nuevo, te castigaban y de nuevo te sometían a los trabajos forzosos. Se hacían de todo. ¿Y Sí. cuándo paró esto, profe? ¿Cómo y cuándo? En América del Sur paró relativamente pronto. Cuando ya la colonia terminó, o sea, cuando empezaron a independizarse los países, paró. En Estados Unidos se demoró un poco más porque ahí la esclavitud duró mucho más tiempo y ahí hubo una guerra civil incluso entre los que estaban a favor de la esclavitud y los que estaban en contra de la esclavitud. ¿Ya? Pero igual existió. Principalmente existió en América Central y en Brasil, ¿ya? De ahí a que ahí hay más gente de color, ¿ya? En Brasil, en América Central, porque ahí se extendió más en el trabajo del algodón, del azúcar, del café, ¿ya? Pero no todos fueron maltratados, pero sí una gran parte de ellos hubo mucho maltrato. Raúl, dígame. Profe, entonces en la 4 tenemos que hacer como una historia en primera persona de lo que sucede. Claro. Como ¿Cómo te sentirías? yo viajé por tal Claro. parte en un bote estrecho Si tú y me fueras. maltrataban y así. Claro, si tú hubieses sido ya. un esclavo negro, ¿qué te habría pasado? ¿Qué habrías hecho? ¿Cómo te habrías Profe. tratado? Dígame. En la 4 tengo que escribir cómo pensamos nosotros. ¿Qué le pasaría a un africano? Tienes que escribir una historia en primera persona, es decir, como si tú fueras el Ya. esclavo que traen a América. Profe, le soy sincero. Dígame, Lucas. ¿Quién preferiría seguir vivo soportando eso en vez de morir al tiro? La verdad es que es complicado tener esa discusión ahora, porque la gente ahora tiene otra mentalidad que no es la que era en ese momento. A lo mejor en algún momento ellos pensaron que venían en busca de algo bueno, que iba a ser bueno venirse para acá, aunque el trato que tenían desde un principio, desde que los capturaban para traerlos para acá, era denigrante, le ponían grilletes, los trataban como animales en el fondo. Entonces, es difícil ver. Si tienen la oportunidad, vean una serie que se llama Raíces, que es una serie norteamericana. ¿A dónde está, profe? ¿Ah? ¿A dónde está? No ¿La sé, película? no sé si está en alguna plataforma, no lo sé, pero es la historia de un esclavo negro que llega a Estados Unidos y es la historia de todo su linaje, de toda su familia, desde que él llega y es esclavo, es traído desde África y llega como esclavo a Estados Unidos, y ahí muestran toda la lucha que tuvieron los esclavos norteamericanos, que yo me imagino que es más o menos la misma que tuvieron en todos los países donde se les trató de esa forma, para llegar a la libertad. Y ahí se ve crudamente cómo los trataban.
En fin, ¿ya? Pero para tener una visión histórica sería bueno que lo vieran. Igual es cruda así el relato, pero como un antecedente histórico es bueno verlo. Ah, ya pues. Muy bien, vamos trabajando entonces. In the map tonight, or I be the pussy. Caramba, tu micrófono. Ponme el micrófono. ¿Qué dijo? Alto canto, no sé, estaba cantando. Se me Ah, hace que era una canción de otro idioma, porque... Se volvió cantante. sí, yo creo. Profe, ¿y la esclavitud era solo con los negros o también habían indígenas que esclavizaban? Sí, pues, Sí. sí, de todas maneras, pero, o sea, eran tratados como esclavos los indígenas. Pues, en los métodos de trabajo que vamos a ver más adelante, creo que en la próxima clase, está la mita, está la encomienda, está la esclavitud propiamente tal, y si no estaban considerados así con el nombre de esclavos, los trataban como esclavos. El trato era el mismo. Entonces, en términos generales, sí, eran tratados como esclavos la mayoría. Pero todo tenía que ver con el encomendero, con la persona que los tenía a cargo. ¿Ya? Habían encomenderos buenos y encomenderos malos, obviamente. Pero existía el abuso, existía la esclavización, si se puede decir, de los indígenas y de los negros. Los españoles se creían superiores, entonces. Sí, pues. Querían la raza superior. Sí, todo el rato. Y recuerda que vimos, cuando vimos lo del mestizaje, vimos que todo era por el color de la piel. ¿Ya? Claro. Todo era por el color de la piel. Mientras más blanco eras, recuerda que los mestizos eran mezcla entre un español y un indígena, y a veces los genes hacían que el resultado de esta unión hiciera que o saliera con más rasgos indígenas o saliera con más rasgos españoles o europeos, digamos, en este caso. Y si salían más europeos, tenían más posibilidades de tener más beneficios, tener más privilegios, ¿cierto? Pero si salías con rasgos más indígenas, ya no eras muy considerado dentro de la clase más privilegiada. Todo tenía que ver con el racismo puro, pues Tommy, obviamente. Claro. Igual eso mismo hizo Hitler con Israel. Claro, es racismo. De repente no se entiende. Es racismo puro. Y eso del racismo no está muy erradicado, que digamos. Acá en Chile, por ejemplo, Aún sigue existiendo el racismo. por supuesto. Los neonazis igual. Sí, por supuesto. Siempre hay gente que no tiene muy clara su mente y tiene ciertos prejuicios. Ayer, por ejemplo, yo veía las noticias de la mañana y había una señora, que no recuerdo qué nacionalidad era, que había ido a vacunarse y no pudo vacunarse porque era extranjera y estaba irregular acá en el país. Y toda la gente reclamaba en Twitter, yo tengo Twitter, y decía, claro, es extranjera y más encima quiere que la vacunen, y puros comentarios así como medio xenofóbicos, medio odiosos en cuanto a que ella era de otra nacionalidad y que quería que la vacunaran, pero si ella es un ser humano y también tiene que tener derecho a la salud en el país donde está. Entonces, yo creo que los discursos de odio de repente se toman un poco la ideología y es complicado erradicarlos. Por eso que hay que tener clara la posición que uno tiene con respecto a eso. Para mí que fue... los gringos son así como así con los extranjeros. Sí, pues hay que ser... Cuando los chilenos van a otro país, uno espera que también... En España son mal mirados los chilenos, así. En España son muy mal mirados los chilenos cuando van. Los tratan... Todos los sudamericanos, en el fondo, de hecho, les dicen sudacas.
Les dicen su dato. Lo llaman, nos tratan de ladrones más que nada por las acciones de otras personas, pero en España están muy mal mirados los chilenos. Sí, sí. Raúl, dígame, usted tiene su manito arriba. Sí, profe, que le quería decir que terminé. Perfecto, muy bien, excelente. Profe, yo también terminé. Muy bien, Antu, perfecto, muy bien. Yo ya casi termino. Muy bien, excelente. Excelente. ¿Qué mala palabra dijo la Colomba? No sé, eso era un canto de otro idioma. Ah, ya. Parecía alemán. No entendió nada, así que. No, Profe, me queda una profe. Perdón. Italiano, profe, italiano. No, Ah, ya, alemán. Ya, perfecto. Muy bien. Italiano. Portugués. Ya, Sí, parece portugués. ya. Raúl, ¿me puedes leer lo que escribiste como siendo No, un profe, me da vergüenza. Ah, pero ¿por qué te da vergüenza? Bueno, ya. ¿Qué leo? No tienes vergüenza, al contrario. Ya, Ya. ¿qué leo? Lo que escribiste en la de la 4. ¿En la 4? Sí, en la 4. Ah, no, me da mucha vergüenza. Ah, pero no importa. ¿Alguien quiere leer? No te dé vergüenza. ¿Alguien quiere leer la 4? Ann, ¿tú quieres leerla tú? Si te da vergüenza es porque crees que es malo. ¿Y qué, profe? Puede ser. La número Porque es bien 4. malo. La número 4, ¿puedes leerla, Antu? Espero Bueno. que hayas escrito algo que Sí, es creo algo, debido, Julián. no algo indebido. ¿Entiendes? Ya, Julián, silencio, porque el Antu va a leer la número 4. Ya. Antu. Un día a mí me atraparon unas personas. No me dijeron por qué, pero me llevaron a otra parte con muchas otras personas como yo. Después de un tiempo me subieron a un barco, el cual estaba muy oscuro y era pequeño. Pasaron horas o días, no sabía ni siquiera qué hora era o si era de día o de noche. Hasta que un día escuché que habían gritado que habíamos llegado. Y luego nos bajaron a todos y estábamos en nuevas tierras, lugares que yo nunca antes había visto y me pusieron a trabajar. No podía resistirme porque o si no me podrían matar, así que tuve que seguir trabajando para ellos. Perfecto, muy bien, Antu. Excelente. Profe, se me ocurrió la misma historia. Excelente, Antu, muy bien. Escríbela, Lucas. Raúl, ¿ahora te atreves? Ya la tengo. Ya, profe, ahora me atrevo. Ya, Raúl, listo. Dale. Ya. Espera que lo doy vuelta la cuestión. Ya. Viajé por el Atlántico en un bote con muchas más personas. Mientras que los holandeses se burlaban de nosotros, a uno lo golpearon por pedir pan y agua. Terminó muriendo por la sequía y la cantidad de sangre que perdió. Luego llegamos a la costa y nos sacaron a punta de pistola y a una persona que no se podía parar le terminaron disparando porque no servía para nada y terminó muriendo al instante. Luego llegamos a un lugar con muchas más personas y a los holandeses le dieron mucho dinero, algodón y otras cosas y nos dejaron ahí, mientras que ellos nos dieron un trabajo y si no hacíamos algo y si hacíamos algo mal, nos mandaban al sótano y luego no volvíamos nunca más. A mí me llevaron al sótano. Era un lugar frío, mojoso, lleno de cadáveres en descomposición, con larvas en sus cráneos, todos machacados y muertos. Ahí era el único lugar donde tú podías quedar tranquilo. Perfecto, Raúl, muy bien. Profe, yo tengo la mía. ¿Por qué no querías leerlo? Está excelente. Yo tengo la mía, profe. Ya, a ver, Lucas, dale, antes de terminar la clase, rápido. Vamos. Ahí estaba yo, con un amigo. Estaba cazando para poder cenar. Mi familia me esperaba tranquila en casa. Un día estábamos cazando y nos encontramos un grupo. Era un grupo de blancos, de 5 o 6 personas. Las vimos y nos llamó la atención. No entendíamos lo que estaban diciendo. Hasta que nos rodearon. Nos dijeron manos arriba. Nos tuvimos que tirar al suelo y dejarnos llevar. Tenían armas. Teníamos miedo. Nos llevaron a un barco, no sabíamos dónde íbamos.
Cuando estábamos bajo el barco, no sé qué había pasado. No hemos comido en hartos días. Llegamos hacia un lugar, algo le dieron a las personas que nos llevaban. Nos entregaron a las personas, nos llevaron en carretilla, nos pusieron a trabajar de una manera brutal. En ese momento yo tenía miedo, intentaba escapar, quería ver cómo escapar. Mi amigo lo habían llevado a un lugar y no volvió nunca más. No sabía qué hacer. Hasta que un día yo estaba muy viejo, tenía casi 60 años. Ya no recordaba mi pasado. Un día me dijeron, ya no sirves. Y ahí es cuando se acabó todo. Muy bien, Lucas, perfecto, excelente. Qué bien, chiquillos, a ustedes en lenguaje les debe ir muy bien. No, me va mal. Ya, chiquillos, nos pasamos. Yo no, Ahí, no, antes de que maten a la persona, ahí es A mí- que fue donde se acabó todo. mis respuestas son personales, así que no diré nada. Así dijo, Ya, esperen, chicos. tengo que terminar el Profe. Lucas, A dime. ver, en la Segunda Guerra Mundial, ¿solamente Hitler fue el que hizo racismo? ¿Qué? ¿Si acaso hizo qué? En la Segunda Guerra Mundial, ¿Hitler fue el único que hizo racismo? No, po. ¿Quién más? Él fue el cabecilla del Sí, movimiento. pero ¿solo Alemania fue la que hizo el racismo? Sí, po. Y sus ¿Estás aliados. segura? ¿Estás segura? Y sus aliados, pues. Profe, ¿estás segura? No, no estoy segura. Le digo por qué. ¿Por qué? Porque Francia cuando estaban en la liberación de Francia, ¿Ya? Francia tenía como pequeñas tribus que las mandaron a la guerra. ¿Ya? Cuando esas tribus no tenían armamento, las dejaron así como solas. Eran unidades de reserva. Las mandaron y cuando lograron liberar una ciudad, ¿Mm?